Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Eh, lo que vamos a ver hoy es la geometría de las funciones eh, con valores escalares. Y para eso, bueno, vamos a hacer un conjunto de definiciones y después vamos a describir geométricamente estas funciones utilizando el ambiente de desarrollo Scilab. Por lo tanto, primero vamos a hacer una clase teórica y después les voy a hacer un video donde voy a hacer un video introductorio al ambiente de Scilab para que podamos hacer la segunda parte de la clase. Entonces, por lo pronto empecemos con la parte teórica de la clase. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es geometría de las funciones con valores escalares. Para eso vamos a considerar una función f cuyo dominio se encuentra en un conjunto A, subconjunto de el espacio de dimensión n en los reales, y cuya imagen o contradominio se encuentra en un espacio de dimensión m en los reales, donde n y m pueden ser diferentes, pueden ser números diferentes. ¿Sí? Es decir, la función f me va a mapear un punto que vive en un conjunto A subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales a otro espacio de dimensión m también en los reales. Se me va a mapear un punto de un espacio a otro espacio. Es decir, f de x, la función f, que no va a ser más ahora una función, más bien va a ser un vector de funciones. F de x va a ser una función que me va a mapear un punto x que vive en un conjunto A subconjunto de el espacio de dimensión n en los reales a un punto f, pero ese punto f se va a encontrar en un espacio de dimensión m en los reales. Este tipo de funciones les vamos a llamar funciones de valores vectoriales porque dependen de un vector x que vive en un espacio de dimensión n con valores vectoriales, porque me mapea este punto x en un espacio de dimensión n a un punto f en un espacio de dimensión n. ¿Sí? Cuando m es exactamente igual a 1, se dice que es una función con valores escalares. Pero cuando m es mayor a 1, esta función va a ser una función con valores vectoriales. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones de valores escalares con valores escalares. Es decir, simplemente f de x igual a el seno de x es una función de valores escalares con valores escalares. ¿Sí? Si consideramos la función f de x igual al seno de x, esta es una función para x en los reales. Claramente esta función me mapea el escalar x en el escalar f. ¿Sí? Entonces es una función de valores escalares con valores escalares. ¿Sí? Es decir, f me mapea un real en otro real. ¿Sí? Tomo cualquier real x y lo va a mapear en el valor seno de x. ¿Sí? Entonces es una función de valores escalares con valores escalares, que son el tipo de funciones con las cuales estamos acostumbrados a trabajar, con las que hemos trabajado hasta ahora. ¿Sí? Simplemente tengo una función x, un escalar x, y el valor del seno de x se lo asigno a f de x. Entonces simplemente le asigna un escalar a otro escalar. Son las funciones con las que trabajamos normalmente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es definir otro tipo de funciones. ¿Qué pasa si ahora x es un vector? ¿No? Ejemplo 2. Considérese la función f de x igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Claramente esta es una función que depende del vector xy. ¿Sí? Entonces esta función
f de x está mapeando un punto que vive en un espacio de dos dimensiones en los reales y me lo está mapeando a un real, ¿sí? Es decir, f de xy, perdón, vamos a ponerle primero así. La función f me mapea un punto que vive en un espacio de dos dimensiones en los reales y lo mapea a un real. Es decir, la función f de xy me mapea un punto x, y que claramente vive en R2 y lo mapea al valor x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 0, 0? Pues vale 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es 0. ¿Cuánto vale f de 1, 1? Pues sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso sería igual a 2, ¿sí? Entonces, f de 1, 1 es igual a 2, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 1, 2? Pues sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 1 más 4, sería 5. F de 1,2 sería igual a 5. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Estamos mapeando un punto xy en el escalar x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Entonces, esta sería una función de valores vectoriales con valores escalares. ¿Sí? Es una función que depende de un vector con coordenadas x, y le asigna el valor del vector a un escalar x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tengo la función f definida como x cuadrada más y cuadrada más z y seno cuadrado de x más y entre z, por ejemplo. Ahora, esta función f depende del vector con coordenadas x, y, z, ¿sí? Pero me genera un nuevo vector con dos elementos. El elemento x cuadrada más y cuadrada más z y el elemento seno cuadrado de x más y entre z. Es decir, f tiene dos elementos. El elemento f1, que depende de x, y y z, y el elemento f2, que también depende de x, y y z. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora una función f que depende de un vector, es decir, es una función de valores vectoriales, y me genera otro vector. ¿Sí? Entonces, es una función con valores vectoriales, una función de valores vectoriales con valores vectoriales. En este caso, f es una función que me está mapeando un punto x, y, z, ¿sí? Que se encuentra en un conjunto A, subconjunto de R3. Claramente los puntos x y z viven en un espacio de tres dimensiones en los reales. Me está mapeando ese valor en un espacio de dos dimensiones en los reales. Es decir, f tiene dos elementos, f1, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y f2, que es el seno cuadrado de x más y entre z. ¿Sí? Cuando yo no defino A subconjunto de R3, significa que A es todo el espacio vectorial al cual estoy haciendo referencia. Por ejemplo, si yo aquí no digo A subconjunto de R3, si yo digo simplemente que el punto x, y, z vive en R3, entonces estoy indicando que el conjunto A es todo el espacio de dimensión 3. ¿Sí? Pero cuando yo lo especifico así, significa que A es estrictamente un subconjunto de
R3. Hay que recordar que un conjunto siempre es el conjunto del mismo. Entonces, no hay problema con la definición, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta función me está mapeando un punto x, y, z. Me está mapeando un punto x, y, z en otro punto, pero con elementos f1 y f2. ¿Sí? Entonces estoy mapeando un punto x, y, z en un punto f1, f2. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 1, 1, 1? Bueno, pues claramente f de 1, 1, 1 sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 sería 3. Y el seno de 1 más 1 entre 1, que es 1. ¿No? Seno de 1 más 1. ¿Sí? Entonces, la función f del punto 1, 1, 1 tendría elementos 3 y seno cuadrado de 1 más 1. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la función f evaluada en el punto 0, 0, 1, por ejemplo? ¿Sí? Pues valdría 1, 0 al cuadrado de 0, más 0 al cuadrado de 0, más 1, pues valdría 1, mientras que el seno cuadrado de 0 es 0, más 0 entre 1 es 0. Entonces valdría 1 en 1, 0. ¿Sí? ¿Cuánto valdría f de 0, 0, 1? Pues sería un vector que tendría los elementos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 y el seno cuadrado de 0 más 0 entre 1. Y eso pues sería 1 y 0. ¿Sí? Es decir, cuando yo evalúo la función f en el vector 0, 0, 1, lo que obtengo es otro vector y ese vector sería el vector 1, 0. ¿Sí? Estoy mapeando el punto 0, 0, 1 en un espacio de dimensión 3 en un punto en un espacio de dimensión 2. ¿Sí? Entonces tenemos varios casos, ¿no?, que vale la pena identificar bien. Tenemos el caso 1, cuando f me mapea un punto en un conjunto de los reales y lo mapea a los reales. Esta es una función, esta función está mapeando un escalar a un escalar. Entonces esta es una función, f es una función de valores escalares con valores escalares. Porque me está mapeando un escalar en otro escalar. Si por el contrario, f es una función que mapea un punto en un subconjunto A de dimensión n a un espacio de dimensión m, ¿sí? Aquí, si m es igual a 1, entonces f es una función con valores escalares. ¿Sí? F va a ser una función que me va a generar un escalar, simplemente un
punto que vive en un espacio de dimensión 1, simplemente es un escalar. Pero si m es mayor a 1, entonces f es una función con valores vectoriales. ¿Sale? Si n es igual a 1, entonces claramente f es una función de valores escalares. Pero si n es mayor que a 1, entonces f es una función de valores vectoriales. ¿Sale? ¿Sí? Entonces tenemos básicamente 4 casos, ¿no? Si f me mapea un punto en un espacio de dimensión n a un punto en un espacio de dimensión m, si n y m son igual a 1, entonces f es una función de valores escalares con valores escalares. ¿Sí? Pero si n es mayor a 1, entonces es una función de valores vectoriales, y si m es vale más de 1, si m es mayor a 1, entonces la función f es una función con valores vectoriales. ¿Sí? En general, una función va a ser una función de valores vectoriales con valores vectoriales para n mayor a 1 y m mayor a 1 respectivamente. ¿Sí? Y son los tipos de funciones con las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Ahora, alguien podría pensar que esto es muy abstracto, ¿no? que esto como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, en muchos problemas de ingeniería nos encontramos con este tipo de funciones. Pongámonos a pensar en funciones por ejemplo, la función de la temperatura como función de la latitud, la longitud y la altura. ¿Sí? La temperatura es una variable que varía con respecto a la latitud, la longitud y la altura. No es lo mismo la temperatura aquí en Irapuato, donde Irapuato tiene unas ciertas coordenadas de longitud y latitud, y además estamos a una cierta altura con respecto al nivel del mar. ¿Sí? No es lo mismo la temperatura aquí en Irapuato, por ejemplo, que la temperatura en Ixtapas y Guatanejo. Ixtapas y Guatanejo tiene otras coordenadas de longitud y latitud y claramente está a nivel del mar. Entonces, la temperatura pues, va a depender de la longitud, de la latitud, de la longitud y de la altura. Si le asignamos a la latitud la coordenada x, a la longitud la coordenada y y la altura la coordenada z, entonces tenemos una función t, una función de temperatura, donde t es la temperatura, que va a depender de x, y y z. Claramente va a ser una función que me mapea un punto x, y, z en un valor de temperatura específico. ¿Sí? Entonces, esta función es una función de valores vectoriales con valores escalares. Claramente me mapea un punto x, y, z que vive en un espacio de 3 dimensiones en los reales y lo va a asignar o lo va a mapear a un escalar t, al escalar de temperatura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una función que me mapea un punto que vive en un conjunto A, conjunto de un espacio de 3 dimensiones en los reales, y se lo va a asignar a un escalar. Entonces, esto es una función, la función de temperatura es una función de valores vectoriales con valores escalares. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo
existen de este tipo de funciones en la naturaleza? Bueno, pues existe, por ejemplo, si nosotros vamos en un auto, claramente un auto se mueve a una cierta velocidad. Pero si uno revisa el GPS de nuestro teléfono celular o del auto, si el auto tiene GPS, el auto se va moviendo a través de una longitud, a través de una latitud y a una cierta altura con respecto al nivel del mar. Entonces la velocidad del auto también depende de la latitud de la longitud y de la altura. ¿Sí? También es una función, la velocidad del auto, que depende de 3 coordenadas. ¿Sí? Dependiendo en dónde me encuentre, pues va a ser la velocidad a la que voy a ir en el auto, ¿no? Es decir, si yo me desplazo de aquí a Ixtapas y Guatanejo, en el auto, conforme vaya avanzando de aquí a Ixtapas y Guatanejo, voy a ir a una cierta velocidad en particular. En cada punto, en mi trayecto desde aquí hasta Ixtapas y Guatanejo, voy a ir variando la velocidad. Normalmente no voy a ir a la misma velocidad desde aquí hasta Ixtapa, porque en una recta a lo mejor yo voy a llegar a 110 km por hora, pero en una curva a lo mejor voy a tener que bajar un poco la velocidad, y si subo una montaña a lo mejor me va a costar más subir la velocidad y voy a ir a una velocidad más baja. Si voy bajando la montaña, a lo mejor voy a ir un poquito más rápido, etc., ¿no? Entonces, conforme voy desplazando en una posición X, Y, Z, es decir, si yo le asigno a la latitud la coordenada X, a la longitud la coordenada Y y a la altura la coordenada Z, entonces claramente la velocidad del auto va a depender de esas coordenadas. ¿Sí? Entonces la velocidad del auto también va a ser una función de valores vectoriales. ¿De qué valores vectoriales? Bueno, pues de los vectores con coordenadas X, Y, Z, y a cada valor de la latitud, de la longitud y de la altura le va a asignar un valor V de velocidad. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, esta función de velocidad pues también va a ser una función que me va a mapear un punto en un conjunto B, subconjunto de R3, y lo va a mapear también en los reales. Entonces, otra vez es una función de valores vectoriales con valores escalares. ¿Sí? Pero supongamos que yo estoy interesado en analizar la concentración, por ejemplo, supongamos que estoy interesado en analizar la concentración de nitrógeno, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono y de ozono. Me parece que este es la forma como representamos el ozono es O3. Déjenme verificarlo rápidamente para no estar diciendo una mentira. Vamos a googlearlo. O3, efectivamente. Y el monóxido de carbono, efectivamente es CO. Muy bien. Entonces supongamos que nosotros queremos analizar estas 3 concentraciones en diferentes ciudades, ¿no? Para ver qué tan contaminadas son las ciudades, ¿no? Seguramente para analizar la contaminación de una ciudad hay más elementos que se analizan, pero vamos a considerar estos 4 primero, ¿no? El nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y ozono, ¿no? Para ver cómo es la calidad del aire en una ciudad. Claramente, si yo quiero ver cómo son estas 4 concentraciones en Irapuato, pues claramente Irapuato tiene unas ciertas coordenadas, una cierta latitud, una cierta longitud, y estamos a una cierta altura con respecto al nivel del mar. Si yo me voy a Salamanca, tiene otras coordenadas y probablemente una altura muy similar a la de Irapuato, pero si me voy a Querétaro, son otras coordenadas, claramente las coordenadas en longitud y latitud son otras, y con respecto al nivel del mar, la altura pues puede variar un poquito.
si me voy hacia Ixtapa, claramente sus coordenadas van a ser otras y la altura con respecto al nivel del mar va a ser muy diferente con respecto aquí, porque pues Ixtapa está a nivel del mar, ¿no? Entonces, claramente, si yo quiero analizar estas cuatro componentes y yo, estas cuatro componentes los agrupo en un vector y ese vector le llamamos el vector C de componentes, ¿sí? El vector C de componentes. Entonces, claramente, esta función C, que depende, claramente va a ser una función C que va a depender de la latitud, de la longitud y de la altura, es decir, va a depender de tres variables que vamos a agrupar en el vector x, y, z para indicar las coordenadas, ¿sí? De cada una de las ciudades donde yo quiero analizar estos tres elementos, y me va a asignar esta función, me va a asignar un vector x, y, z en un vector N2, CO, CO2 y O3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces le va a asignar a cada punto x, y, z un punto con elementos N2, CO, CO2 y O3. Es decir, C es una función que me va a mapear un punto en el conjunto C mayúsculas conjunto de R3 y lo va a mapear en un espacio de 4 dimensiones en los reales. Si me va a mapear un punto de 3 dimensiones en un punto de 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, claramente, esta función C es una función de valores vectoriales con valores vectoriales. Si me va a asignar un punto que vive en un espacio de dimensión 3 en los reales a un punto de dimensión 4 en los reales también. Entonces, esta es una función, la función C es una función de valores vectoriales con valores vectoriales. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a considerar ahora la función f, que me mapea un punto que vive en el conjunto, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales, y lo mapea simplemente a un escalar. ¿Sí?
Es decir, F me va a mapear un punto con elementos x1, x2, x3, x4, así hasta xn, es decir, un punto que vive en un espacio de dimensión n en los reales, y este punto en particular se va a encontrar en un conjunto U, y ese punto me lo va a mapear a un escalar R, que vive en los reales. ¿Sí? Simplemente como es un escalar, pues vive en los reales, ¿no? Entonces, esta función va a ser una función de valores vectoriales, pero con valores escalares. ¿Sí? Simplemente me va a mapear un punto, un vector de dimensión n, a un escalar. Entonces, esta función es una función de valores escalares con valores, perdón, de valores vectoriales con valores escalares. ¿Sí? Bien, si consideramos la función de valores escalares con valores escalares f, es decir, f me mapea un punto en el conjunto U, su conjunto de los reales, y lo mapea a un real, decimos que la gráfica de la función f es el subconjunto de R2 que consta de los puntos x, f de x. Es decir, la gráfica de la función f va a ser un punto en el plano cartesiano con coordenadas x, f de x, donde x se encuentra en U y f me mapea un punto x a f. ¿Sí? Es decir, para f, la función que me mapea un escalar, no un punto, un escalar x en f. ¿Sí? La función f de x me mapea un punto x a su valor f de x. ¿Sí? Simbólicamente, la gráfica de A son todos los pares x, f de x, claramente en R2, tal que x se encuentra en el conjunto U, subconjunto de los reales. ¿Sí? Es decir, esta gráfica, al definirla como los puntos x, f de x,
pues la vamos a poder representar gráficamente en el plano cartesiano. ¿Sí? En general, ahora consideremos la función f de valores vectoriales con valores escalares, es decir, la función f que me mapea un punto en un espacio de dimensión n en los reales al escalar, al escalar f. Bien, la gráfica de f se define como todos los puntos que se encuentran en el espacio de dimensión n más 1 en los reales, formados por o con coordenadas x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, hacia hasta xn, f de x. Tales que x se encuentra en el conjunto U, subconjunto de los reales. Es decir, simbólicamente, la gráfica de f son todos los puntos x, f de x en Rn más 1, tal que x se encuentra en U. Donde U es un subconjunto de Rn. ¿Sí? Y donde la función f me mapea un punto x en el escalar f. ¿Sí? La función f de x simplemente me mapea un punto x que vive en el conjunto U, subconjunto de un espacio de dimensión n en F. ¿Sí? Claramente, si f es una función de valores escalares, de valores vectoriales con valores escalares, claramente el punto x, f de x se encuentra en Rn más 1. ¿Sí? Dado que x es de dimensión n y f es de dimensión 1, claramente el punto x, f de x se encuentra en Rn más 1. ¿Sí? Ahora, cuando x es un escalar, es decir, cuando n es igual a 1 y cuando n es igual a 2, estas gráficas, que aquí están definidas de manera matemática, las podemos representar gráficamente, porque nuestros sentidos nos permiten ver 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces, para n igual a 1 y para n igual a 2, esta gráfica la podemos representar muy bien en el espacio, ¿sí? Ya sea en un plano o en un espacio de 3 dimensiones,
Pero el problema es que cuando n es igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8 y demás dimensiones, pues ya gráficamente no lo podemos ver, nuestros sentidos no nos permiten ver esas gráficas. Sin embargo, matemáticamente sí las podemos definir, sí las podemos representar, aunque no las podemos ver gráficamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo graficar estas funciones, ¿sí? Cómo graficar estas funciones en Scilab, siempre y cuando n es igual a 1 y 2, porque para n mayor a 2, pues ya no lo podemos hacer, al menos en Scilab, ¿no? Pero matemáticamente sí se pueden definir bien estas gráficas, ¿no? Y les voy a dejar su primer práctica. Pero antes de eso, déjenme hacer una última definición. Antes de terminar este video, hacemos una última definición y luego grabo el video de Scilab, ¿sí? Primero voy a introducirles el ambiente de desarrollo Scilab y después vemos cómo se grafican estas funciones, ¿no? Bien, consideremos la función f de valores vectoriales, es decir, los puntos en el dominio se encuentran en el conjunto U, subconjunto de un espacio de dimensión n, en los reales, y me mapea ese punto de dimensión n en un escalar. Y consideremos el escalar c. Bueno, definimos el conjunto de nivel de valor c como aquellos puntos x que se encuentran en el conjunto U, para los cuales
f de x es exactamente igual a c. Es decir, el valor de la función evaluada en el punto x siempre va a ser igual al valor c, al valor escalar c, dado que f es una función con valores escalares. Si n es igual a 2, hablamos de una curva de nivel de valor c, mientras que si n es igual a 3, entonces lo que tenemos es una superficie de nivel también de valor c. Matemáticamente, el conjunto n, o el conjunto de nivel, son todos los puntos x que se encuentran en el conjunto U, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales, tales que f evaluado en el punto x es exactamente igual al valor c. Y dado que x vive en un espacio de dimensión n y el conjunto n está formado por un conjunto de puntos x, entonces n también se va a encontrar, n también va a estar en, el conjunto n también va a estar en el mismo espacio de dimensión n en los reales. ¿Sí? Es decir, n va a ser un subconjunto de este conjunto, pues. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo es dejar aquí el video y la próxima clase, perdón, no la próxima clase, en el próximo video, les hago una introducción a Scilab y los ejemplos de tanto las gráficas de la función f como de los conjuntos de nivel, los hacemos directamente en Scilab. ¿Sí? Porque hacerlo a mano es un poquito tedioso, entonces mejor lo programamos y eso sale mucho más rápido, ¿no? Entonces los ejemplos los vemos en el siguiente video. Primero voy a introducir Scilab y después voy a hacer los ejemplos tanto de las gráficas de f como de los conjuntos de nivel y les dejo su primer práctica. ¿Sí? Con esto ya están listos para su primer tarea y su primer práctica. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dejar este video.